como le hemos venido diciendo, estos espacios nos sirven para formarnos, para potenciar nuestros conocimientos, para servir a la sociedad, para servir a la familia, para servir a nuestra comunidad. Para eso estamos preparando, compañeras y compañeros. Al propósito que vamos a hablar sobre el Estado plurinacional. Entonces, la razón de la plurinacionalidad es, hace ratito acabo de expresar, en la lengua. En el Ecuador existimos 14 lenguas, no solo quichua. En el Ecuador existimos 14 lenguas, ¿no? Entonces, por eso es la razón de Estado plurinacional. Porque saben ustedes, en la Constitución anterior y en las constituciones más antiguas, los que conformaron el Estado declararon a la lengua oficial al castellano, desconociendo otras lenguas, la existencia de otras lenguas. Y hasta uno se pone un poquito medio hasta indignado, desconociendo nuestra lengua. Está bien que aprendemos otras lenguas de afuera también, pero tenemos que priorizar nuestra lengua. Esa es la razón de Estado plurinacional. Es decir, aquí hay que diferenciar entre el Estado y la nación. Para adentrar a este tema, que es tal vez medio complejo, vamos a entender primero qué es el Estado, qué es la nación. Una nación está conformado por territorio, tiene cultura, en la cultura están todos nuestros saberes, nuestra ciencia, nuestros conocimientos, pero esa cultura, ese conocimiento, ¿cómo lo transmitimos? ¿Cómo lo compartimos? ¿Cómo nos comunicamos? Es a través de la lengua. En la cultura está la espiritualidad, la religión, todo eso, compañeras y compañeros. Y hay que organizarnos. Hay que organizar la cuestión social, el territorio, ¿qué más? Nuestra convivencia. Para eso hay que hacer las leyes. Entonces aquí, una vez que tenemos, hacemos también normas y leyes. Todo eso necesitamos, ¿no es cierto? Y cuando decimos de organización, normas, leyes, entonces aquí hacemos la política. Entonces, en términos generales es organización y política. Entonces, este es la nación. Entonces, cuando a una nación se dice tiene un territorio, tiene cultura, tiene símbolos, tiene todo. Tiene una lengua, tiene un idioma, tiene un sistema de organización y política. Y ahí necesitamos normas y leyes para respetarnos. Entonces, esto se entiende por nación. Entonces, cuando decimos de Estado plurinacional, quiere decir que en el Ecuador existen varias naciones. Cada cultura, cada pueblo que hablamos la lengua tiene un territorio. Entonces, ¿por dónde está nuestra lengua? Es decir, nuestra lengua está en ese territorio. Entonces, ese territorio es una nación. Territorio quichua, nación quichua podemos decir. Eso, compañeros, esa es la nación, ¿no? En cambio, el Estado, entonces el Estado, en cambio, conformamos todas estas naciones. Todas estas naciones formamos un Estado. Y ahí el fundamento, la razón de decirles que el Ecuador es plurinacional. No, ya no existe una sola nación como antes decían que era una sola nación.
Entonces, como ha habido varias lenguas, varias naciones, entonces políticamente nosotros empezamos a pelear diciendo que aquí en este territorio ecuatoriano, en territorio ecuatoriano declarado, entonces ya no estamos solo una nación, sino varias naciones. Y en consecuencia, como es un Estado plurinacional, empezamos a exigir derechos. Derechos para hablar nuestra lengua, derecho para, o sea, todo nuestro sistema de organización también que tiene que respetar el Estado. Entonces, el Estado es, en cambio, es la institución político, sistema de organización, administrativo. El Estado formamos todas estas naciones. Todos nosotros somos Estado, compañeras y compañeros. Todos nosotros, ese es el Estado. Y nuestro Estado, ¿qué carácter tiene? En el artículo 1, ¿qué es lo que dice? El Estado ecuatoriano es republicano, presidencial, democrático, participativo, laico, plurinacional y intercultural. Así dice. Así dice y aparte de eso empieza a originar todo un sistema de derechos. La razón de luchar la plurinacionalidad es que esta institución es político y sistema de organización tenemos que estar participando directamente en los espacios de decisiones políticas del Estado. Entonces ahí nuestra pelea. Dicho esto, compañeros, voy a hablar un poquito del Estado plurinacional. El tema de la plurinacionalidad no es una cosa novedosa solamente del Ecuador. El Estado plurinacional, ¿qué implica el Estado plurinacional? Como ya he hecho un preámbulo, se implica la existencia de múltiples naciones. Es la razón del plurinacional, donde existen estos diversos pueblos y comunidades tengan derecho a hablar su lengua, a tener su territorio, a tener sus formas de organización propia. Todas estas poblaciones, los que estamos hablando, son los que han estado antes de la fundación del Estado ecuatoriano. ¿Sí? Los quichuas estuvimos aquí hasta 1492 cuando llegaron la colonización, después en 1830 cuando formó este Estado-Nación ecuatoriano, cuando se fundó el Estado ecuatoriano, los quichua hablantes éramos casi 90% de la población ecuatoriana. Y estando hablando la lengua quichua, oficialmente le ponen la lengua española. Debería ser en ese entonces mismo la constitución política del Estado ecuatoriano que fundó, la lengua quichua debe haber sido oficial. Eso es la razón de Estado plurinacional. Con sistema de organización política, administrativa, territorio económico, cultural, lingüístico. Eso implica el Estado plurinacional. ¿Qué más? Vivimos excluidos, discriminados, vivimos en medio de racismo, por lo tanto enfrentamos conflictos con el Estado. El Estado no quiere hacer políticas o leyes donde nos permita ejercer derecho plenamente. Ahora un poquito para aquí en el Ecuador, ¿desde cuándo empezamos a hablar este sueño de que el Estado ecuatoriano sea plurinacional? Por ahí por 1970 empezamos a juntar. Y así, para 1986 nace la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador, CONAI. Para eso, para luchar por el Estado plurinacional.
deberes o obligaciones del Estado. ¿Qué tiene que hacer con estos pueblos, con estas naciones del Estado? El Estado tiene que reconocer esa diversidad de naciones, de pueblos, de culturas. El Estado tiene que reconocer, tiene que juntar. Tenemos que empezar a respetarnos como tales como somos. Eso empezamos a luchar. ¿Qué más tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que transformarse los poderes hegemónicos. Es decir, la hegemonía, el que tiene plata, el que piensa que es el que habla el castellano, es el único que tiene que gobernar. Dijimos, no es así. Nosotros también tenemos que adentrar a gobernar. Tiene que transformarse. Entonces, así empezamos a luchar, a pelear, ¿no? ¿Qué más? Tiene que construir una sociedad intercultural. O sea, es decir, la interculturalidad es donde podamos convivir una sociedad con diversas lenguas, de intercambiar conocimientos. En las instituciones públicas estén también otras lenguas, otras culturas también, trabajando como servidores públicos del Estado. Ese es el proyecto, eso es lo que luchamos nosotros, ese exigimos. Esa es la interculturalidad. Tiene que permitirnos practicar nuestra vida de armonía con la naturaleza. Y hay la razón de seguir nosotros resistiendo contra la minería, contra la petrolera, contra las madereras. Además de eso, además de acabar nuestra casa, estamos acabando el universo. Entonces, ese es nuestro proyecto, nuestra lucha que emprendemos. Reconocer las diversidades históricas y políticas como constitutivas fundadoras del Estado. Es decir, estas naciones que antes de lo que estaba formado el Estado en 1800, ahora nos tiene que también formar parte del Estado, con derechos. Por eso ahora es Estado plurinacional, el Estado ecuatoriano. Tiene que reconocer formas institucionales de gobiernos, justicia, economía, sociales, culturales, espirituales, conocimientos, saberes y cosmovisiones. Es decir, nuestra forma, nuestros sistemas de organización tienen que respetarnos, tienen que reconocernos, a convivirnos así. Entonces, el Estado tiene que respetar todas esas formas de organización, nuestras formas de pensamiento, nuestras formas espirituales. Reconocer y garantizar sus derechos en instituciones en el ejercicio de los derechos. Por eso nosotros, ¿cuántas veces aquí hemos hablado de gobierno comunitario, de nuestra organización comunitaria, gestión comunitaria? Vivamos en comunitarismo. Eso el Estado tiene que respetar. Dentro de esa comunidad está con una jurisdicción territorial y hay nuestras autoridades, decimos, vea, señores, respétenos, nosotros también tenemos nuestras normas propias de usos y costumbres, respétenos. Ese es Estado plurinacional. Establecer parámetros de coordinación, armonización de los dos sistemas. Cambiar la dominación y la explotación. Esa es la verdadera revolución. Superar todas formas de dominación, explotación, exclusión, discriminación social, económico, cultural y racial. O sea, eso estamos nosotros pidiendo. ¿Qué más? Construir el summa causa, sistema de reciprocidad política, económica, social y ecológico. Nosotros también sí estamos proponiendo. En vez de un sistema neoliberal privatizado, decimos, ve acá, tenemos también nuestra respuesta de summa causa. ¿Qué quiere decir summa causa? Vivir bien,
Eso queremos, compañeros. Pero ¿cómo tenemos que vivir bien? Cuando haya trabajito, cuando haya cómo estudiar, cuando haya donde también, o sea, uno bailar, disfrutar. Eso es suma causa. Donde haya comidita, sobre todo, haya alimento para llenar barriguita. Decimos, relación horizontal en igualdad de condiciones para posibilitar diálogo. Ese es cuando estamos diciendo interculturalidad. Conversarnos, dialogarnos, conocernos. Ah, qué lindo que ha sido. Motivarnos. Construcción del futuro común. Es decir, esa casita, esa forma, ese territorio, hagamos juntos. No para imponer de unos a otros, sino hagamos juntos. Ese es lo que queremos, eso es la interculturalidad. Autodeterminar es que nosotros mismos nos organicemos, nos decidamos, trabajemos juntos, produzcamos juntos, nos compartamos todos, no dependemos de otros. Es autodeterminar. Aquí somos cayambes por cultura, por historia. Todos los que aquí nacimos, los que vivimos aquí, somos cayambes. No es cuestión de afiliarse, no es cuestión de bandera, de colores, no. Aquí somos cayambes cuando estamos haciendo, es la historia, nuestra identidad, nuestra tierra. Aquí nacimos, aquí vivimos, aquí sufrimos, aquí bailamos, cantamos. Entonces, si hacemos eso, ahí estamos haciendo Estado plurinacional. E institucionalizar la política pública a todo el nivel del Estado, es decir, municipios, consejos provinciales, ministerios, tiene que implementar resoluciones, acuerdos ministeriales, ordenanzas, para que establezcan, de acuerdo al porcentaje de población indígena, un presupuesto directo para que sea asignado para el desarrollo integral de pueblos y nacionalidades de esa circunscripción o jurisdicción. Eso es lo que dice, está en la Constitución, compañeros. No es simplemente una teoría, nada, sino es que nosotros por desconocimiento no estamos haciendo. Entonces, la Constitución política del Estado está dando muchos derechos, pero el poder económico de los poderosos siempre quieren implementar esa política de neoliberalismo. Actualmente este gobierno está plenamente poniendo en ejecución el neoliberalismo. Él está empeñado en vender, en entregar a sus familias, a sus parientes, a sus amigos, o sea, todas las instituciones de empresas del Estado, compañeros. Eso está haciendo este gobierno. Y cuando levantamos contra eso, ¿qué es lo que nos dice? A matar nos manda. Todo está dedicado, está apostando a la economía ecuatoriana, está alrededor de explotación de petróleo, minería. A como del hogar quieres hacer explotación minera. Y hay muertos, hay toda una descomposición, compañeros y compañeros. En vez de financiar gastos sociales, no hay presupuesto para educación. ¿Sí o no, compañeros? Ahorita nuestros niños, ahí están. Las aulas abandonadas, viejos, en tiempo de pandemia, como estaban medio botados, no podemos reactivar adecuadamente. No hay materiales didácticos. En la cuestión de salud no hay medicina, está todo desmantelado. Los que no tienen plata ahí están muriendo, los que tienen plata prefieren ir solo al privado. Es la situación que estamos viviendo, compañeros. Conflicto con nacionalidades, o sea, a nosotros siempre dicen, ese poquitito, el 6%, eso como nos jode, Por eso en el censo ahora hay que decir que somos indígenas para que no estemos solo 6%. Funciones del Estado. Legislativo no contempla participación de las nacionalidades indígenas directa. Es decir, nosotros incluso eso queríamos, que no haya elecciones, sino donde hay pueblos indígenas, en las asambleas magnas hay que ser elegido el asambleísta para que esté en la Asamblea Nacional. Pero eso no nos permite, no quieren hacer leyes así.
se mantiene la misma estructura administrativa, política, territorial, es decir, por ejemplo, estamos hablando de CTIs, no hacemos, si no está igualita, si seguimos dividido jurisdiccionalmente en parroquia, cantón, provincia, pero en la Constitución dice que tiene que haber regiones y conformación de consejos de igualdad. Si hay consejos de igualdad, si funciona, pero sin plata, sin nada, ni sabemos siquiera ni qué hacen, ni para qué están ahí. En el tema de justicia, existe jurisdicción administrativa de justicia en los ámbitos territoriales de nacionalidades y pueblos. No existe coordinación y armonización de los dos sistemas. Organización territorial, ahí habla en el artículo 242 hasta 257, ahí está hablando toda la organización territorial. Ahí distribuye esto de parroquias, cantones, CTI, usted está hablando, y ahí a cada uno está dando competencias también. Entonces eso es importante. Planificación, desarrollo participativo, eso constitucionalmente en el artículo 247, 279 están estableciendo claramente cómo tiene que ser por proceso de nuestra participación en la Constitución. Artículo 224 de la Constitución, ahí está diciendo claramente que también los convenios internacionales también está casi sobre la Constitución política del Estado. Entonces eso es importante. Aquí nosotros hemos compartido el convenio 169. Este es la mapa de las nacionalidades, pueblos del Ecuador. Ahí está en todo el país donde están ubicados los pueblos de las nacionalidades, en las provincias. Compañeras y compañeros, en honor al tiempo, yo creo que hasta ahí he podido yo compartir de lo que yo sé, de lo que yo he podido vivir estas cuestiones, compañeras y compañeros. Así es que yo, Paichane,